Dagoeneko osasun larrialdiko salbuespen egoeran. Joan den martxoaren 13an egin genuen ezohiko gobernu bileran, erabaki genuen osasun larrialdiko adierazpena sinatzea eta Euskadiko babes zibileko plana aktibatzea. Egoeraren aurrean, inoiz ez bezalako erabakiak hartu behar izan ditugu egun hauetan. Pertsonen zirkulazio askea murriztea, taberna, denda eta establezimendu guztiak ixtea, funtsezkoa ez den ekoizpen jarduerari mugak sartzea, edo bertan bera ustea hauteskundeak egiteko apirilaren 5erako aurreikusita geneukan deialdia. Oso denbora gutxitan, Euskadiko osasun sistema osoa berrantolatu behar izan dugu. Jarduerako protokoloak egokitu behar izan ditugu, eta medikuntzako eta osasunaren arloko materiala erosteko eta hornitzeko sistemak eguneratu behar izan ditugu. Horrez gainera, eremu soziosanitarioaren koordinazioa ere egokitu behar izan dugu, bereziki adinekoen egoitzetan. Euskadi lleva un mes en situación excepcional de emergencia sanitaria. El pasado 13 de marzo celebramos un Consejo de Gobierno extraordinario en el que tomamos la decisión de firmar la Declaración de Emergencia Sanitaria y activar el Plan de Protección Civil de Euskadi, el LABI. Ante esta situación, hemos tenido que adoptar algunas decisiones inusitadas que carecían de precedentes entre nosotros. Restringir la libre circulación de personas, cerrar bares, comercios y establecimientos, limitar la actividad productiva no esencial o dejar sin efecto la convocatoria electoral prevista para el pasado ya 5 de abril. En un tiempo récord, hemos tenido que reordenar todo el sistema sanitario vasco, adecuar los protocolos de actuación y actualizar los sistemas de compra y abastecimiento de material médico sanitario. Hemos actuado también la coordinación del ámbito sociosanitario, especialmente en las residencias de personas mayores. Gaur esan dezakegu, orain dela hilabete, abian jarri genuen planak nahiko ongi funtzionatu izan duela eta emaitza positiboak eman dituela. Hilabete igaro denean, osasun egoerari buruzko datuek adierazten dute geldiarazi egin dugula COVID-19 koronavirusaren edapena. Kutsatuei buruzko zifrak eta batez ere osasun krisi honek eragin dituen heriotzek min ematen jarraitzen dute, atzeke batu egiten gaituzte. Hala ere, adituen arabera okerrena igaro da dagoeneko eta bigarren fasea deitzen den horretan gaude. Zerra hortzak gora behera, astebetean jarraian joera positiboa izan da 3 adierazle nagusitan. Beheraldi arina, baina jarraitua nabarmendu dugu kutsatutako paziente kopuruan, beheraldia baita ere ospitaleratutako paziente kopuruan eta beheraldia baita ere zainketa intensiboetako unitateetako pazienteen kopuruan. Osakidetzako eta osasun saileko profesionalak joera positibo horri eustea lortzen ari dira, eguneroko aleginaren eta arduraren bidez eta jaurlaritzak behin berriro eskertu egin nahi die alegin hori. Hoy podemos decir que el plan puesto en marcha hace un mes ha funcionado razonablemente bien, que ha dado frutos. Un mes después, los datos de la situación sanitaria indican que hemos contenido la expansión del coronavirus COVID-19. Las cifras de contagios y, sobre todo, cada uno de los fallecimientos por esta crisis sanitaria siguen pesando y continúan doliendo. Ahora bien, los equipos expertos afirman que lo peor ya ha pasado y que nos encontramos ante la segunda fase. A pesar de los dientes de sierra, acumulamos una semana consecutiva con una tendencia positiva en 3 indicadores que son fundamentales. Descenso leve pero contenido del número de pacientes contagiados, descenso del número de pacientes hospitalizados y descenso también del número de pacientes de las unidades de cuidados intensivos.
Los equipos profesionales de Osakidetza y del Departamento de Salud están logrando mantener esta tendencia positiva gracias a un esfuerzo y dedicación diaria que el Gobierno vasco quiere reconocer un día más. Cedo la palabra inmediatamente después a la consejera de Salud, Nekane Murga, quien va a ofrecerles los datos actualizados en relación con la situación del estado de salud en Euskadi. Zurea da hitza. Eskerrik asko, saiburu. Eguerdi on guztioi. Egunero bezala, hemen dituzue gaurko datuak. Paso a detallarles a continuación los últimos datos de los que disponemos, como saben, actualizados hasta las 8 de la tarde del día de ayer. Hasta esa hora han sido 208 los nuevos positivos confirmados de COVID-19 contabilizados en Euskadi, lo que nos sitúa a día de hoy en un total de 11.226 personas contagiadas y confirmadas. De ellas, 1.341 se encuentran ingresadas en nuestros hospitales. Por territorios, en Áraba el número de contagios asciende a 3.055, de los que 214 permanecen hospitalizados. En Vizcaya son 6.085 las personas contagiadas, de las que 844 se encuentran ingresadas, mientras que en Guipúzcoa el número de positivos es de 2.086, 283 de ellos hospitalizados. El número de fallecimientos se ha incrementado en 28 personas, lo que eleva a un total de 859. Reitero todo nuestro apoyo a sus familias y personas más cercanas. Aunque la cifra, afortunadamente, tiende a ser más baja que la semana pasada, cada fallecimiento nos preocupa de la misma manera. Por ello, seguimos trabajando diariamente para ofrecer la mejor atención a todas las personas, a pesar de que algunas no consigan superar esta enfermedad. 28 pertsona gehiago hil ziren atzo. Joan den astearekin kopuratuz badirudi zerbait gutxitu dela. Halere, alde positiboa ere badago. Paziente gutxiago dago ospitaletan eta errekuperatuen kopurua handitzen doa. Bada, beraz, itxaropenerako hainbat arrazoi. El lado positivo es que sigue subiendo el número de personas curadas o dadas de alta. Cada día son más y hoy esa cifra total alcanza las 5.193 personas. Además, hay menos personas ingresadas tanto en las plantas de hospitalización como en las camas de UCI. Este descenso continúa y es continuado, permite que todos los hospitales vascos se encuentren en una situación de estabilidad y esto está permitiendo comenzar a planificar y llevar a cabo un reordenamiento de espacios y del personal, tanto en los centros de salud, en los hospitales como en las UCIs, así como de la utilización de los recursos concertados y de los privados. Todo ello sin perder de vista que debemos seguir realizando una vigilancia activa y el sistema sanitario debe estar preparado para los posibles incrementos en el número de personas contagiadas que puedan producirse en el futuro, ya sea por el cambio en las medidas de distanciamiento social o en el entorno laboral que es previsible puedan producirse. Como ejemplo, ayer en el Hospital Universitario Áraba, Txagorritxu y Hospital de Santiago había ingresados más pacientes no COVID que pacientes infectados COVID. De todas formas, y a pesar de lo buenos que son estos datos, Osakidetza sigue atenta y preparada para poder responder a las necesidades de toda la población en el futuro. En cuanto a los test, se mantiene la tendencia descendente de positivos. De las 1.367 pruebas que se realizaron en el día de ayer, solo un 15% dio resultado positivo. Se trata del porcentaje más bajo registrado hasta ahora. Este porcentaje es aún más bajo en Álava,
donde el COVID fue más duro en su inicio. Este territorio lleva varios días con muy pocos nuevos contagios, 21 concretamente en el día de ayer. Creemos, por lo tanto, que hay motivos para la esperanza. Y esto se debe y debemos dar gracias al enorme esfuerzo de la población vasca. La actitud y la fortaleza de la sociedad están siendo destacables y por eso quiero agradecérselo. Una actitud que esperemos que continúe estos próximos días, ya que no es momento de bajar la guardia. Por eso hago un llamamiento a la autoprotección individual. De cómo actuemos ahora dependerá que podamos dar siguientes pasos en las próximas semanas. Es muy importante, por lo tanto, cumplir con firmeza y constancia las medidas establecidas que conocemos frenan la transmisión de este virus. Saben que hoy miles de trabajadores vuelven a sus puestos de trabajo en Euskadi tras la llamada hibernación económica. Una incorporación al trabajo en la que tampoco se deben descuidar estas medidas. Debemos contribuir a garantizar la seguridad de las y de los trabajadores. Y el Departamento de Salud va a difundir desde hoy un nuevo cartel informativo donde se detalla cómo y en qué circunstancias aportan más beneficio el uso de mascarillas. En este sentido, quiero recordar que las mascarillas en ningún caso sustituyen al lavado frecuente de las manos. Incluso llevando mascarilla, es necesario mantener la distancia de seguridad entre las personas, idealmente 2 metros al menos. Llevar mascarilla sin un buen uso y sin otras medidas, como he mencionado, lavarse las manos, tampoco nos garantiza no contagiar a otros, ni tampoco nos aísla del contagio. Gaur, langile asko lanera itzultzen dira, eta garrantzitsua da segurtasun neurriei eusten jarraitzea. Maskarek ez dute eskuak garbitzeko eta segurtasun distantzia mantentzeko beharra ordesten. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu emandako informazioagatik. Murga sailburuak argi asko adierazi duenez, Euskadik gaurtik aurrera berriz ekingo dio pizkanaka lan jarduerari. Hori berreskuratze bidean gaude. Eusko Jaurlaritza lanean aritu da, lanera itzultzeko prozesu hori antolatuta egin dadin eta segurua izan dadin langile guztientzat. Gure helburua da lantokiak berriz irekitzeko prozesuetan laguntzea, osasunaren eta segurtasunaren arloko derrigorrezko protokoloak langile guztien kasuan bete daitezen. Beste alde batetik, Euskadiko garraioaren agintaritzak erabaki du gaurtik aurrera leheneraztea lan egunetarako garraio publikoaren eskaintza. Operadore bakoitzak, ikuspuntu horretatik, herritarren eguneroko behar errealetara eta eskarira egokituko du bere eskaintza. Behar izan ezkero, Euskadiko erakundeok zerbitzu publikoaren 100% bermatuko dugu puntako orduetan, pertsonak gehien elkar daitekeen orduetan alegia. Gure helburua da, osasun agintariek ezarritako kontrol eta prebentzio neurri guztiak betetzea garraio publikoan baita ere. Eta bereziki, bermatu nahi dugu, aforoak murriztu egingo direla eta pertsonen arteko distantziak mantendu egingo direla baita ere. Euskadi comienza a partir de hoy el reinicio progresivo de la actividad laboral. El Gobierno vasco ha estado trabajando para que este retorno sea ordenado y seguro para el conjunto de las y los trabajadores. Nuestro objetivo es acompañar los procesos de reapertura de los centros de trabajo para que se cumplan los protocolos obligatorios de salud y seguridad en el ámbito laboral. Por su parte, la Autoridad del Transporte de Euskadi ha decidido restablecer a partir de hoy la oferta del transporte público
para las jornadas laborales. Cada operador va a adaptar su oferta a la demanda y necesidades reales de la ciudadanía en el día a día. Si es preciso, las instituciones vascas estamos dispuestas a garantizar el 100% del servicio público en las horas punta, que son las horas en las que se puede dar una mayor afluencia de personas. Nuestro objetivo es que se cumplan también en el transporte público todas las medidas de control y prevención que las autoridades sanitarias han establecido, especialmente garantizar la reducción de aforos y cumplir el distanciamiento entre personas. Segurtasun saila, Euskadiko babes zibileko voluntarioen bidez, gaur goizean bertan hasi da 495.000 maskarilla higieniko banatzen Euskadiko garraio publikoko kolektiboaren gune nagusietan. Maskarillak lanera itzultzen diren pertsonentzak dira, baina ez da derrigorrezkoa maskarilla erabiltzea. Osasun gomendio nagusia da distantzia soziala mantentzea eta eskuak sarri garbitzen jarraitzea. Babes zibileko voluntarioak 258.000 maskarilla ari dira banatzen Bizkaian, 162.000 Gipuzkoan eta 74.000 Araban. Banaketa hau biztanle kopuruaren eta gaurko eta biharko aurreikusitako bidaiari kopuruaren arabera egingo da. Araban gurutze gorriak banatuko ditu maskarillak, Gasteizko autobus geltokian, Tubisaren eta Arababusen autobus geralekutan, Euskotrenen tranbia geralekuetan eta Adifen geltokietan. Gipuzkoan eta Bizkaian berriz, Diak egingo du banaketa autobus geltokietan, metroaren eta Euskotren geltokiaren eta Renfe aldiriko geltokietan. El Departamento de Seguridad, a través del Voluntariado Vasco de Protección Civil, ha comenzado ya esta mañana a repartir 494.000 mascarillas higiénicas en los principales puntos de transporte público colectivo de Euskadi. Las mascarillas son para las personas que se incorporan a su puesto de trabajo, pero su uso es voluntario, no es obligatorio. La principal recomendación sanitaria sigue siendo el mantenimiento de la distancia social y el lavado frecuente de las manos. El personal de Protección Civil está entregando 258.000 mascarillas en Vizcaya, 162.000 en Guipúzcoa y 74.000 en Araba. El reparto es proporcional al número de habitantes y al número de viajeros previsto para hoy y para mañana. En Araba, las mascarillas las reparte Cruz Roja en las estaciones de autobuses de Vitoria-Gasteiz, las paradas de autobús de Tuvisa y Arababús, las estaciones de tranvía de Euskotren y las estaciones de Adif. Y en Guipúzcoa y Vizcaya la distribución la realiza la DIA en las estaciones de autobuses, estaciones de metro y Euskotren y las líneas de Renfe cercanías. Beste alde batetik, lan jarduerara pizkanaka itzuli ahal izateko, Eusko Jaurlaritzak jarduera abiarazteko jarduketa gida bat prestatutu, alderdi guztien laguntzak eta guztiak inplikatuta eta konprometituta. Besteak beste, sindikatuak, enpresa erakundeak, osalaneko prebentzio zerbitzuak, lan agintaritza edo laneko eta gizarte segurantzako ikuskaritzak. Para volver a la actividad laboral de una manera gradual, el Gobierno vasco ha elaborado una guía de actuación para el arranque de la actividad, con la colaboración, implicación y el compromiso de todas las partes implicadas. Sindicatos, organizaciones empresariales, servicios de prevención de Osalan, Autoridad Laboral e Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Para darles los detalles de todo ello, comparece hoy la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, a la que cedo inmediatamente la palabra. Sailburu, nahi duzunean. Eskerrik asko, Sailburu. La guía para el arranque de actividad que hicimos pública el fin de semana para que estuviese a disposición de todas las empresas, además de todos los agentes sociales, es una guía que tiene como eje central la salvaguarda de la salud de las personas trabajadoras en los centros de trabajo que se han reabierto y que se abrirán en Euskadi en los próximos días. No es una guía que determina la apertura de los centros de trabajo. Esta decisión no compete al Departamento. Lo que sí hemos hecho es establecer pautas para que, en todo caso, la salud de las personas trabajadoras y la prevención
de riesgos laborales en las empresas, también contemple la parte de las instrucciones que Salud determina para evitar la extensión del COVID-19. Hacer seguro el desempeño de la actividad que corresponde a cada trabajador y trabajadora. Me gustaría iniciar esta comunicación agradeciendo a las organizaciones sindicales y patronales sus aportaciones, pero también a Osalan, a la Inspección de Trabajo y a la Autoridad Laboral por el inmenso trabajo que han realizado. Mila esker sindikatuei eta patronalei egin dituzten ekarpenengatik, eta mila esker ere Osalani, laneko ikuskatzailetzari eta lan agintaritzari eurek egindako lan handiarengatik. Gidaren ardaz nagusia langileen osasuna babestea da. Pretendemos un retorno ordenado y saludable y en estas pocas páginas se ha determinado cuál es el papel de cada cual con el fin ya explicado. El de Osalan, el de los servicios de prevención, el de cada una de las empresas y también el de las organizaciones patronales y sindicales. Por último, se explicita el método de resolución de las divergencias que pueden existir, actuando la Administración y sus organismos siempre con los informes de las partes para, ante todo, asegurar que la apertura de los centros de trabajo garantiza la prevención de la salud y seguridad. He podido leer algunas de las reacciones sobre esta guía y son críticas, permítanme que lo diga, que no tienen nada que ver con los contenidos de la misma. ¿O no se garantiza un papel básico no solo a las organizaciones sindicales y patronales, sino, como no podía ser de otra manera, a las empresas y a sus representantes de los trabajadores que actúan como delegados y delegadas de prevención y de los comités de seguridad y salud laborales? Argi dago guztiei funtsezko papera bermatzen diegula, enpresei, langileen ordezkariei, prebentzio ordezkariei, laneko segurtasun eta osasuneko batzordeari, eta erakunde sindikalei eta patronalei, guztiei. Si no quieren que se abran las empresas, que lo digan así, pero no pueden poner en duda el compromiso de los empresarios, de las organizaciones sindicales, de los representantes de los trabajadores, de los servicios de prevención, de Osalan, de la Inspección de Trabajo, de la Autoridad Laboral, de mi Departamento de Trabajo y Justicia y del conjunto del Gobierno vasco para con la salud de los trabajadores y trabajadoras. Esto es lo que queremos garantizar con el compromiso de todos y todas. Quiero avanzarles que esta metodología de trabajo, que a partir de ahora se ha concretado en la guía, la hemos venido trabajando en varias de las empresas que han reanudado o reanudarán pronto su producción. Permítame que no les facilite datos de las mismas. Por último, quiero agradecer a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras vascas que han seguido y siguen trabajando durante esta pesadilla del coronavirus, garantizándonos nuestras necesidades como ciudadanos y ciudadanas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu, emandako informazioa hasi baita, Eta, orain galdera saioari ekingo diogu. Galderak lehenik eta behin, Murga sailburuari zuzendutakoak egingo dira. Efectivamente, comenzamos por las preguntas a la Sailburu de Salud, a la consejera Nekane Murga. El primer periodista le pregunta que si se están analizando el impacto de la enfermedad entre los trabajadores de los supermercados y, si es así, si tiene constancia de cuántas personas que trabajan en los lugares de alimentación pueden estar infectadas. Lo que quiero comentar claramente es que nosotros no desglosamos los análisis y los estudios por diferentes colectivos. También es verdad que trabajamos esta cuestión junto al Departamento de Desarrollo Económico y que estamos coordinados para poder valorar posibles repercusiones en los diferentes colectivos que trabajan. Hasta ahora no hemos tenido herramientas para poder hacer estas valoraciones, dado que no hay test de prevalencia con la suficiente sensibilidad para hacerlo. Lo que más conocemos es la incidencia en el personal sanitario y sociosanitario, porque es el que tiene más acceso a las pruebas. Pero en un futuro se seguirá trabajando estos aspectos, como le digo, coordinado. El sindicato médico, en su último boletín, alude a que Osakidetza ha tenido que, cito textualmente la pregunta del periodista, recular y ya no envía a trabajar a personal con segunda PCR positiva. ¿Eso es cierto? ¿Por qué? Usted misma defendió esta decisión públicamente esta Semana Santa. ¿Se equivocó? Mire, yo defiendo habitualmente los protocolos consensuados y firmados por los expertos, como era en aquella ocasión.
También siempre he defendido que el motivo de que se cambien protocolos es que se va teniendo mayor conocimiento de las características del virus y de sus formas de propagación. Si ha habido un cambio de estos expertos en modificar el protocolo, será que, y es que tienen datos que les parece que aportar mayor seguridad al colectivo de profesionales puede tener algún tipo de valor esperando a esta PCR negativa posterior a haber estado infectados. Quiero recalcar que en este momento en torno al 24% de los profesionales sanitarios ya tienen este test negativizado. También respecto a los test, le preguntan por qué de los 60.000 test rápidos que entregó el Ministerio solo se han utilizado 2.565, si son de menor fiabilidad, cómo y cuándo se van a utilizar, si está previsto hacer test masivos a la población en Euskadi, cuándo se empezarán a hacer, ¿empezarían por algún tramo de edad en concreto? Estos test llegaron hace una semana y desde esa fecha hemos realizado más de 3.000. En concreto, en el día de ayer se realizaron 665 test. Son unos test que además han necesitado en un primer momento validar, conocer cómo podíamos utilizarlos y que tuvieran la mayor capacidad diagnóstica. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos identificado y sabemos que en aquellos contextos en los que hay mayor número de personas que han pasado o tienen la enfermedad, es en los que puede ser la herramienta más útil. Y así lo vamos a utilizar y lo estamos utilizando con las personas que están en las residencias sociosanitarias, las personas también que acuden a las urgencias y también entre los profesionales sanitarios. Vamos a ir viendo lo que aporta. Conocemos en este momento el porcentaje que nos está dando positivo. También sabemos que en ocasiones hay que complementarlo con una PCR, porque es un test que no nos dice si en este momento la persona tiene la enfermedad y riesgo de infectar y, por lo tanto, toda herramienta, que esta es una más, la utilizamos, pero en aquellos aspectos que creemos aporta más valor a todos los ciudadanos. Un periodista quiere ahondar en esta cuestión de las residencias y los test y le pregunta si va Osakidetza en Vizcaya a hacer test a todos los residentes y personas trabajadoras, como ha hecho en Guipúzcoa. Si lo va a hacer y si en el caso de que no lo haga, ¿por qué no lo va a hacer? Tenemos una coordinación con todas las instituciones y el ámbito sociosanitario desde el inicio ha sido una de nuestras prioridades y muchos de estos test se están realizando en estas personas y nuestra idea sí que es, y lo estamos llevando a cabo con un protocolo, que es conocer la prevalencia, es decir, el número de personas que están infectadas o que han pasado la enfermedad y así poder conocer en estos ámbitos también cuántas personas han estado asintomáticas pero con la enfermedad. Para ello vamos a realizar este test en todas las personas que están ingresadas en las residencias y también en los profesionales, pero su realización y su análisis precisa, como le digo, una línea de actuación que es la que estamos llevando la que estamos en este momento, un diseño y una realización. Y, por lo tanto, a lo largo de esta semana tendremos más datos de cómo es realmente esa prevalencia de infección en nuestras residencias. El ministro Illa ha dicho que en España han pasado ya el pico de fallecimientos. ¿En Euskadi se ha superado también? Como ha ocurrido en otros aspectos de esta epidemia, conocemos que los datos no siguen una relación continua, sino que existen lo que llamamos dientes de sierra. Es cierto que la semana pasada tuvimos durante varios días unas cifras que han sido las más altas en el contexto y en todo el continuo de la enfermedad y que ahora llevamos varios días en el que sí hemos identificado un menor número de personas fallecidas. También le puedo decir que es previsible que esto, según haya menos infectados, menos personas hospitalizadas y menos personas en UCI, vaya descendiendo. Pero nos parece prematuro y estamos esperando a confirmar que esta estabilización en las cifras es más permanente. De todas formas, seguimos todavía
con un alto número de personas, como he mencionado, hospitalizadas, a las que queremos transmitir nuestro apoyo desde aquí y no menos valorar lo que supone esta enfermedad, aunque en este momento conozcamos algo más y muchas personas se estén recuperando. También hay una pregunta sobre el reparto de mascarillas, pero a través de las farmacias. Si se ha puesto en contacto el Gobierno central con el vasco para organizarlo, cómo y cuándo se va a hacer, si puede especificar el tipo de mascarillas, los precios que pudieran tener. No ha habido contacto del Ministerio con nosotros en relación con el reparto o venta y precios de las mascarillas en las farmacias. Lo que sí le puedo decir es que nos parece que es una forma de proporcionarlas con mayor equidad y con mayor capacidad de distribución. Por lo tanto, nosotros inicialmente, pendientes de ver si esto realmente se produce, nos parece que es una forma mejor de repartirla que pueden ser otras. Hoy el Boletín Oficial del Estado publica la intervención de los laboratorios privados. ¿Cuál es la situación en Euskadi? ¿Le consta que se estén haciendo pruebas COVID en clínicas privadas? Mire, en la orden del Departamento de Salud ya tenía recogido en el apartado 5 aspectos como que los medios materiales estaban a disposición de lo público en todo lo relacionado con un beneficio de salud pública. También ponía que se podían regular los precios de los métodos diagnósticos. Incluso también definíamos que la prescripción se debía realizar con criterio médico y con unos protocolos consensuados. De todas formas, la orden, lo que ha sido hoy publicado en el boletín por el Ministerio, les pido tiempo para que lo podamos analizar y cotejar con, como ya le digo, una serie de aspectos que creemos inicialmente pueden buscar, como buscábamos nosotros ya el 24 de marzo, ordenar el diagnóstico de esta enfermedad, que recuerdo es de declaración obligatoria. ¿Contempla Osakidetza facilitar el acompañamiento a enfermos de COVID-19 asegurando siempre su protección? ¿Se va a tomar algún tipo de medida para evitar la soledad y la tristeza de estos enfermos? Desde el primer minuto que pusimos en marcha medidas que sabíamos que reducían el acompañamiento de todo tipo de persona en nuestros centros sanitarios o también sociosanitarios, fuimos conscientes de las consecuencias que podía esto tener desde el punto de vista psicológico, de acompañamiento y de soledad. Y lo que nos ha llevado ha sido la seguridad de los acompañantes y también de los profesionales sanitarios que trabajan en esas unidades. Es cierto que siempre hemos dicho también que se debía individualizar y valorar el beneficio y la situación de la unidad hacia la persona ingresada o sus acompañantes. En este momento que hay menor, vamos a decir, presión asistencial, pues es un momento en que esa valoración individual creo que debe realizarse en las unidades, pero siempre recordando que esto lo que prima es la seguridad de todos. Paso a formularle, consejera, la última pregunta para usted, que es ¿cuándo van a comenzar a utilizarse los test que se han desarrollado aquí en Euskadi? En Euskadi se están desarrollando desde el punto de vista de investigación varios tipos de test. El que, vamos a decir, es más novedoso y puntero es un tipo de test que se ha llamado Corona Test, porque mide, vamos a decir, es capaz de identificar o pretende ser capaz de identificar el virus antes de empezar a producir síntomas. Lo hace detectando el antígeno, es decir, lo que se incorpora a nuestro cuerpo y puede iniciar la respuesta inmune, es decir, la enfermedad. Pero también tengo que decir que este coronatest se encuentra en el ámbito de la investigación y, por lo tanto, necesita un desarrollo y un análisis de si realmente es eficaz.
otro tipo de test que, como ha podido ser la PCR sin kit, de forma manual, que se ha realizado en diversos laboratorios, ya sean universitarios o ya sea de centros tecnológicos, es algo que se ha desarrollado, creemos que es muy útil y se está ya utilizando. Es que ricasco, Murga sailburua. Damos paso a las preguntas a la consejera de Justicia y Trabajo, a María Jesús San José. En primer lugar, le preguntan sobre si le consta que el Gobierno español haya requisado 2.000 test a la empresa Gamesa hoy y si le consta esta acción o otras similares en otras empresas de Euskadi. Pues no me consta esa información, pero parte ya ha respondido la sailburu Murga sobre el tema. Bien, también le preguntan sobre la vuelta a la normalidad laboral, si algunos sindicatos y EH Bildu también acusan al Gobierno vasco de temerario y de poner en riesgo la salud de las personas. ¿Qué opinión le merecen estas críticas? Bueno, tanto las decisiones del Gobierno vasco como las del Gobierno de España en relación con la apertura están basados, desde luego, en informes de expertos, como no puede ser de otra forma. Y temerario yo creo que sería si no se adoptan las medidas de seguridad pertinentes para todas las personas trabajadoras. La responsabilidad, por tanto, es trabajar con seguridad y por eso la guía que hemos presentado este fin de semana es un buen instrumento para ello. Y les recuerdo que en la seguridad intervienen pues todos los escalones. Están los empresarias, están los servicios de prevención, están los delegadas de prevención y nuestra administración como apoyo a la implantación desde luego, de medidas de seguridad con Osalan, la Autoridad Laboral y con la Inspección de Trabajo. En este sentido, le preguntan también cuál es el balance que hace de estas primeras horas de vuelta a la actividad, si tiene datos de cuántas empresas vascas han vuelto y también si la Inspección de Trabajo ha detectado algún tipo de incumplimiento de protocolos, si hay algún tipo de denuncia registrada a esta hora. Bueno, no tengo esos datos, ¿no?, de cuántas empresas. Esta mañana daba la sailburu Tapia datos sobre la industria entre un 25 y un 30%. Yo creo que todavía es pronto para tener datos definitivos. Y durante estas, yo creo que primeras horas, ni la Inspección de Trabajo ni Osalan ha recibido denuncias. Hay que tener en cuenta que muchas de estas empresas que reanudan su actividad ya llevan en contacto con Osalan y con los servicios de prevención y delegadas de prevención hace semanas y que ya hoy, yo creo que tienen todas las medidas de seguridad adaptadas. De momento podemos decir que la jornada es normal. También le piden datos, si puede facilitarlos, sobre ERES y ERTES y le preguntan si hay algún tipo de problema en la gestión de los mismos, si el departamento de alguna manera está dando abasto con tanta gestión de ERTES. Sí, bueno, el total de expedientes de regulación de empleo tramitados han sido 24.062, con 165.636 trabajadoras y trabajadores afectados. De estos expedientes, 3.443 corresponden a Álava, con 33.447 trabajadores afectados, 12.425 expedientes a Vizcaya, con 79.302 trabajadores afectados y 8.194 expedientes a Guipúzcoa, con 52.887 trabajadores y trabajadoras afectadas. Los sectores a los que mayoritariamente pertenecen los trabajadores y trabajadoras afectadas son la industria manufacturera, con un 24,8% del total, la hostelería, con un 23,8% del total y, en tercer lugar, el comercio al por mayor y al por menor, reparaciones de vehículos, con un 17,3%. La causa mayoritaria de los expedientes es el de fuerza mayor, siendo ERTES por fuerza mayor cerca del 95% del total. El total de trabajadores afectados por estos ERTES es del 92% y, por lo tanto, sus contratos en este momento están suspendidos. Cerca de 20.000 de estos 24.000 que he dicho de expedientes ya están tramitados desde la autoridad laboral, bien por resolución expresa o por silencio administrativo, y nuestro deseo es que las trabajadores y trabajadoras afectadas cobren cuanto antes lo que les corresponda de la prestación, cuya tramitación, como conocen, no corresponde a esta administración, sino al SEPE. Hay varias preguntas, además, sobre la relación de los socios de Gobierno en el Consejo de Gobierno. Son varias las preguntas y las formulo todas juntas para finalizar.
Le preguntan si está de acuerdo con las críticas del Gobierno vasco y del Lehendakari a las decisiones diversas del presidente Pedro Sánchez. También que Idoia Mendia ha dicho que algunas de las decisiones y valoraciones de su Lehendakari no han sido consensuadas en el Consejo de Gobierno. Si esto es cierto, si ha habido debate, si ha habido algún tipo de tensión dentro del Consejo de Gobierno. Bueno, yo creo que la gestión de la crisis supone un desafío para todos los niveles de la Administración y muy especialmente para el Gobierno vasco y para el Gobierno de España, tanto en lo referido a la coordinación de las medidas derivadas de la emergencia sanitaria y del confinamiento de la población, como también las relacionadas con la actividad económica y las que pueden adoptarse para paliar los efectos de esta situación. Yo doy por descontada la voluntad de colaboración de todas las instituciones y también la posibilidad de que algunas decisiones puedan ser cuestionadas en una y en otra dirección. Lo que la verdad importa, yo creo que es la voluntad de superar estas diferencias y anteponer una actuación eficaz y eficiente ante la crisis. Dicho esto, bueno, yo comparto con la dirección del Partido Socialista que algunas críticas de trazo grueso no añaden ni ayudan, ¿no? a conservar esa confianza de la población que está dando muestras de un elevado nivel de responsabilidad o de todos y todas las profesionales que están dejando la piel cada día en la lucha contra el virus. Y bueno, y es cierto también que algunas de las consideraciones no han sido consensuadas, pero no quiero desvelar los debates o deliberaciones del Consejo de Gobierno, pero sí que puedo decirle que tanto las consejeras y consejeros como el propio Lehendakari conoce la posición de los consejeros socialistas. Eskerrik asko, Sailburu. Pasamos ahora a las preguntas para el portavoz. Egunon, Sailburu. Estas últimas cuestiones que ha contestado la consejera San José se las formulan también a usted. Se las repito de la manera que se las formulan. Lo mismo, ha habido polémica en el Consejo de Gobierno por el tema de reparto de mascarillas. Sobre lo que ha hecho Idoia Mendia, le ha pedido a Urkullu que rebaje el tono de sus críticas al Gobierno Sánchez. Lo va a hacer. Y si el Gobierno vasco se plantea dejar de acudir a las reuniones de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez si no se redefinen y corrigen los procedimientos de acuerdo e información, como ayer reclamó el Lehendakari. Bueno, antes de responder directamente a la pregunta formulada, me gustaría contextualizar. Estamos hablando de la participación del Lehendakari en una llamada conferencia de presidentes. Quienes participan, por tanto, en ese órgano no son los órganos, no son los gobiernos, son los presidentes. El presidente del Gobierno de España, junto con los presidentes de las comunidades autónomas y ciudades autónomas, ¿no? Como recordarán, antes de que surgiera la crisis sanitaria en la que nos encontramos surgidos, se habían desarrollado ya otras conferencias de presidentes a las que el Lehendakari decidió no acudir, no estar presente, y de hecho no estuvo presente en esas conferencias, ¿no? Esto no era compartido, es una decisión que no era compartida por todos los componentes del Gobierno vasco, pero la decisión correspondía al Lehendakari porque la reunión, insisto, es de presidentes, ¿no? De los 17 presidentes autonómicos que se reúnen en esta conferencia de presidentes todos los domingos, hay 14 que encabezan gabinetes de coalición, con 2 e incluso 3 partidos, ¿no? Yo creo muy poco probable que todos los integrantes de esos gabinetes de coalición compartan al 100% todo, absolutamente todo lo que su presidente o presidenta dice en la conferencia de presidentes, ¿no? Y lo mismo ocurre con el propio presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno encabeza un gobierno de coalición y es probable que haya miembros de ese gobierno de coalición que no compartan el 100% de lo que el presidente plantea en esa conferencia en contenidos de fondo, en formas y en procedimientos, ¿no? Por tanto, es algo normal, es algo lógico que puede ocurrir cuando un órgano reúne a presidentes que dirigen gobiernos de coalición, algo que ocurre de manera mayoritaria en este caso, ¿no? Bien, dicho esto, el Gobierno vasco, lógicamente, es un gobierno también de coalición, no hace falta insistir en ello, ¿no? Un gobierno cuyos miembros no comparten un programa, pero no comparten planteamientos políticos ni tampoco comparten al 100% la visión sobre la bondad o maldad de la actuación del Gobierno central en esta materia, ¿no? Y esas discrepancias, bueno, se resuelven, se encauzan, se comentan en el seno del Consejo de Gobierno. La consejera María Jesús San José ha hecho referencia a ello en este momento. Lo que yo le puedo decir es que yo he asistido personalmente a todas las conferencias de presidentes que han tenido lugar desde el pasado 15 de marzo y le puedo decir que en esta última particularmente
los tonos críticos que pudo emplear el Lehendakari no estuvieron por encima de los tonos críticos que emplearon otros presidentes o presidentas, incluso algunos del propio Partido Socialista, ¿no? Dicho lo cual, lo que hay que poner en valor en este momento es la voluntad, la disposición de colaboración que existe, ¿no? Más allá de acuerdos o de discrepancias, más allá de coincidencias o de desacuerdos, lo que está claro es la voluntad del Gobierno vasco de seguir trabajando conjuntamente con el Gobierno central y con el resto de los actores institucionales de manera conjunta, con la máxima colaboración y con la máxima implicación en una lucha, en una batalla que nos concierne a todos, para plantar cara y atajar cuanto antes la propagación de este virus. Esto es lo que compartimos sin ninguna duda todos los miembros del Consejo de Gobierno y esto es lo que queremos poner en valor. Más allá, insisto, de acuerdos y desacuerdos, de discrepancias y de coincidencias, en eso coincidimos todos y en eso estamos volcados plenamente en el pasado, en el presente y lo estaremos en el futuro. Con esto le digo todo a propósito de la pregunta que me hace en relación con la posibilidad de que el Lehendakari deje de asistir a las conferencias de presidentes. Ya le he dicho que en el pasado no lo hizo, ¿no? Lo hizo como decisión personal, ¿no? Por tanto, en este caso, la decisión tampoco correspondería al Gobierno, sería una decisión a adoptar por el propio Lehendakari. Pero ni ha planteado esa cuestión hoy en el Consejo de Gobierno, ni creo yo que personalmente él se haya planteado la posibilidad de dejar de asistir a esa conferencia de presidentes. Todo lo contrario, su voluntad en este momento es la de colaborar, la de seguir actuando con la máxima lealtad y desde el máximo compromiso con la cooperación y con la actuación interinstitucional. Euskaraz gauza bera, lehendakariak presidente autonomikoen bilera horrietara joateari utziko dio, berak eskatu bezala informazio prozedura berdefinitzen eta zuzentzen ez badir. Bueno, lehenik eta behin, galderari erantzuna eman aurretik, nik uste dut testuingurua definitzea komeni dela. Eta testuingurua zera da. Batzorde horretan, igandero biltzen den batzorde horretan, ez direla gobernuak biltzen. Hor biltzen direnak presidenteak dira. 17 autonomia erkidegoetako presidenteak gehi Espainiako gobernuaren presidentea. Beraz, hor erabakia parte hartu alaz, parte sartzeari buruzko erabakia presidentei beraiei dagokie eta ez gobernuei. Eta gogoratuko duzuenez, koronavirusaren krisialdia nabarmendu baino lehenago, izan ziren beste konferentzia batzuk ere, eta konferentzia horietan lehendakariak ez zuen parte hartu. Hau bere erabakia zen, lehendakariari berari dagokion erabakia eta berak hartu zuena. Gobernukideek ez zeuden bat denak erabaki horrekin, baina lehendakariari zegokion erabakia hartzea eta berak hartu zuen. Bueno, esan behar da horrez gainerako, 17 autonomia erkidegoetako gobernuetatik 13 gutxienez koalizio gobernuak dira. Eta beraz, hoien aurrean dauden presidenteak konferentzia horretan parte hartzen dute presidente gisa. Eta logikoena da, eta seguruenik horrela izango da, eurek zuzentzen dituzten gobernu guztietako kideek ez dira 100% egongo beraien presidenteak konferentzia horretan azaltzen dituen ikuspuntu guztiekin. Eta berdin antzean gertatu daiteke baita ere Espainiako gobernuko presidentearekin. Presidente honek ere koalizioko gobernu bat burutzen du eta segurazko honetan eta presidentea konferentzia horretan azaltzen dituen ikuspuntuen partetik denak egongo dira beste batzuk baino bateratuago edo adostuago gobernu koalizioko gobernu horretan. Hori izanik, esan behar da baita ere, Eusko Jaurlaritzan koalizio gobernu bat da eta iritzi ezberdinetako sailburuak osatzen dugu, eta iritzi ezberdinetako sailburuak izanik, denok ez daukagu iritzi berdina gobernuak eta lehendakariak kasu horretan egiten dituen kritiken inguruan, hori ez dago zalantzarik. Baina, esan behar da baita ere, lehendakariak azaldu zituen ikuspuntu kritikoetan beste sailburu, beste presidente batzuk jarraitu zituztela, eta beste presidente batzuk Alderdi Sozialistako presidenteak barne bat egin zutela lehendakariak berak azaldutako puntu kritiko batzuekin. Beraz, bere tonu kritikoa ezela izan beste presidente batzuk, hoien artean Alderdi Sozialistari dagozkion presidenteak barne daudelarik,
saldu zituzten ikuspuntu kritikoak baino jasoagoak. Hori horrela dela aitortuta, esan behar dugu bai Eusko Jaurlaritzako kide guztiok bat egiten dugula planteamendu honekin. Momentu honetan lehentasuna koronavirusaren kontrako borrokan dagoela. Eta lehentasun hortik abiatuta denok bat egin behar dugula, erakundeen arteko elkarlanaren bitartez eta konpromiso erabatekoa hartuz danok batera jokatuz, pandemiaren kontrako borrokan aritzeko eta batera jokatuz eginkizun horretan jarduteko. Horretan denok gaude bat eta horri lehentasuna eman nahi dugu eta hori nahi dugu beste guztiaren gainetik azpimarratu. Badira diferentziak, izango dira eztabaidak, izango dira ikuspuntu kontrajarriak bai, baina horretan denok bat egiten dugu. Batera jokatu behar dugula eta lehentasuna hortze borroka horretan dagoela. Pedro Sánchez ha adelantado ya que va a volver al Congreso a pedir prórroga del estado de alarma y que el confinamiento social va a continuar hasta mayo. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Bueno, las decisiones que los poderes públicos estamos adoptando en relación con la evolución de la pandemia están todas fundamentadas en informes emitidos por personas expertas en esta materia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la desescalada y todo lo que tenga que ver también en relación con la posible prórroga del decreto de alarma, del estado de alarma decretado, se fundará sin ninguna duda en el criterio experto de personas especializadas, en la opinión de la comunidad científica a ese respecto. Por tanto, lo que se decida en relación con ese asunto sobre la existencia o no de una nueva prórroga, en la medida en que no será una decisión caprichosa o arbitraria de un poder público, sino que estará fundada en informes expertos científicos, contará con nuestro aval y con nuestro apoyo. Sería bueno, esta es una aportación, una precisión que hicieron muchos presidentes en la conferencia de presidentes del pasado domingo, sería bueno que de cara a una hipotética posible nueva prórroga, primero que los acuerdos relativos a esa nueva prórroga pudieran ser más consensuados que los que se han adoptado hasta la fecha y, en segundo lugar, que empezaran a darse los primeros pasos hacia una relajación progresiva del confinamiento. Se habló de casos concretos, de supuestos muy concretos, como por ejemplo la posibilidad de que los niños puedan salir a la calle acompañados de sus padres o tutores. O por ejemplo, también en relación con la posibilidad de que se pueda autorizar la práctica del deporte en la calle. ¿No? Son ejemplos concretos que salieron en la conferencia de presidentes del pasado domingo, apuntados todos en la dirección y en el sentido de que se pudieran relajar progresivamente las medidas de confinamiento que vienen impuestas en los actuales estados de alarma. Pero esa es una decisión que, bueno, se verá cómo se va adoptando porque todavía hay un cierto margen para ello. El Gobierno vasco está trabajando ya, en colaboración con el Gobierno central, en la conformación de un plan de desescalada, de un plan de vuelta a la normalidad, ¿no? Un plan que, lógicamente, pues habrá que estudiar mucho, contrastar mucho, basarlo en las opiniones de la comunidad científica y habrá que consensuarlo con otros poderes, singularmente con el del Gobierno central, ¿no? Ze iritzi duzue beraz alarma estatua luzatzearen aukera horren inguruan? Bueno, osasun krisialdi honen inguruan eman izan diren erabaki guztiak oinarri zientifiko bat izan dute. Denak erabaki guztiak izan dute oinarrian adituen gai honetan, gai hauetan adituak edo espertuak direnen iritziak eta proposamenak. Beraz, uste dugu, horri buruz ere, erabakirik hartzen baldin bada, hartzen denean, iritzi espertuetan oinarrituta egongo direla. Eta horrela bada, guk ez diogu bat ere oztopori jarriko. Oinarri zientifikoa daukan iritzi esperto batek planteatzen baldin badu prorroga berri batera joan behar baldin bada, eta horrela planteatzen badu Gobernu zentralak, guk ez diogu kontrakorik jarriko. Bai, planteatu daiteke edo komuniko litzateke planteatzea, agian alde batetik orain arte baino konsensus gehiago bat bilatzea hartzen den erabakiaren inguruan, eta bigarrenez, neurri batean relajatzen joatea orain arte hartutako neurrien zorroztasuna. Joan den igandeko presidenteen konferentzian adibide asko planteatu ziren besteak beste, haur eta umeak kalera urtetzeko aukerarena, gurasoekin, ala tutoreekin batera,
edota kirola egiteko kalera urtetzeko aukerarena, posibilitate horrena, horrek adibide batzuk ziren, esan bezala, presidenteen konferentzian planteatu edo mahai gainean jarri zirenak. Hori guztiak kontutan hartzea eta ebaluatzea ona litzateke beste prorroga berri batera baldin bagoaz. Nolanahi ere, esan dezakegu, Eusko Jaurlaritza bere lana egiten ari dela, bere proiektua lantzen ari dela, normaltasunari buelta egiteko prozesu horri begira. Eta hau beti ere jakitunen ekimenetan edo proposamenetan oinarritu beharko da, eta adostasunik handienarekin egin beharko da, gizartearekin eta baita ere erakundeekin, bereziki gobernu zentralarekin. También preguntan sobre los pactos de la Moncloa. Esta semana Sánchez convoca a los partidos para una cumbre. ¿Han llamado a Euskadi para participar de alguna manera? ¿Tienen alguna propuesta? ¿Qué opinión le merece? Bueno, no conocemos los pormenores del programa y del calendario que maneja el Gobierno a ese respecto y tampoco conocemos el proyecto que están esbozando, en el sentido de que si el pacto incluirá solamente a partidos políticos y agentes sociales o contará también con los poderes institucionales y particularmente con las comunidades autónomas. Nada sabemos al respecto porque nada se adelantó de manera concreta el pasado domingo en la conferencia de presidentes. En cualquier caso, el lehendakari ha sido claro cuando ha tenido ocasión de pronunciarse en relación a este aspecto, diciendo que una reproducción mimética de lo realizado el año 77 no tendría sentido hoy en día, porque entre los actores institucionales, además de los poderes centrales del Estado, existen las comunidades autónomas, que son actores, insisto, institucionales muy relevantes, que asumen y ejercen muchas competencias muy importantes en muchas materias que tienen que ver con la posibilidad de una recuperación económica y que, por tanto, no pueden ser dejadas de lado en una iniciativa de esta naturaleza, fuera cual sea su configuración y fuera cual fuese la denominación que se le diere. Lo que desde el Gobierno vasco sí se está planteando, y lo ha formulado el lehendakari más de una vez, son acuerdos de Estado. Acuerdos de Estado adecuados a la situación actual y que se planteen desde el respeto y desde el mutuo reconocimiento. También, insisto, con la participación de las comunidades autónomas, que son ya actores insoslayables en cualquier proyecto de envergadura que pueda plantearse con un objetivo tan ambicioso, ¿no? Orain euskaraz Moncloako itun horreri buruz. Aste honetan Sánchezeko bilera baterako deia egin die alderdiei, deitu aldizue Euskadik nolabait parte hartzeko, proposamenik baduzue mahai gainean. Bueno, ez dugu egutegirik ezagutzen, Moncloatik eta presidenten konferentzian joan den igandean horrelakorik planteatu ezelako eta inok zer aurreratu ezuelako. Ez dakigu ezta ere, alderdi politikoetaz eta aktore sozialetaz aparte beste inok parte hartuko duen eta bereziki autonomi erkidegoak parte izango garen ala ez. Joan den igandeko konferentzian, presidenten konferentzian, behin baino gehiagotan mahaigaineratu zen, autonomi erkidegoak ere kontutan izan beharreko eskaria hori. Lehendakariak gai honi buruz bere iritzia emateko aukera izan duenean, baten baino gehiagotan izan du, ezin daitezkela 1977 urteko eskemak gaur osoan errepikatu, besteak beste, orain, orduan ez zegoen errealitate nabarmen bat daukagulako, alegia, autonomia erkidegoak sortuta daudela eta berreskuratze ekonomiko baten ikuspuntutik eskumen garrantzitsuak dituztelako euren eskuetan. Beraz, hori kontuan hartuta, Eusko Jaurlaritzak planteatu izan du bai, estatu akordioak behar direla, eta estatu akordio horietan, beraz, autonomia erkidegoak parte izan beharko liatekela, eta planteatu beharko liatekela, elkarrekiko errespetu guztiaren ikuspuntutik eta elkarrekiko aitormena mahai gainean jarrita edo onartuta. Y la última para finalizar, ahora que comienza poco a poco la vuelta progresiva a la actividad, ¿han vuelto a tratar en el Consejo de Gobierno el tema de retomar las elecciones vascas y si en todo caso serán antes o después del verano? Bueno, no es una cuestión que se haya abordado en el Consejo de Gobierno, entre otras cosas porque el decreto del lehendakari, que como recordarán descansaba en un acuerdo alcanzado con la representación de los partidos políticos con implantación parlamentaria, decía que esta cuestión
iba a volver a plantearse una reunión que el lehendakari iba a celebrar con las y los representantes de los partidos políticos una vez se levantara el estado de emergencia sanitaria. Todavía estamos en estado de emergencia sanitaria, esta emergencia sanitaria no se ha levantado y, por tanto, no ha llegado el momento en el que se pueda plantear la conveniencia de reunir a los partidos políticos para deliberar sobre esta cuestión, ¿no? Por tanto, estamos en una etapa, en un momento excesivamente precipitado para poder fijar fechas. Me resulta absolutamente imposible, siendo esta la situación, poder anticipar si unas hipotéticas elecciones podrían celebrarse antes o después del verano, porque, insisto, el acuerdo entre partidos políticos debería producirse después de que se levantara el estado de emergencia sanitaria y esta circunstancia todavía no se ha producido, ¿no? Eta orain bai maitzeko euskeraz, hauteskunden gaia mai gainean egon da gaurko gobernu kontseiluan. Bueno, horri buruz ez dugu hitzik egin, besteak beste, goratuko duzuenez, lehendakariaren dekretuak esaten zuelako, behin osasun larrialdiaren egoera amaitu eta gero, lehendakaria bera bilduko zela alderdi politikoetako ordezkariekin hauteskundei buruzko erabaki partekatuak hartu ahal izateko. Oraindik ere osasun larrialdiaren egoeran gaude, ez da hori aldatu. Beraz, ez da oraindik momentua heldu, lehendakariak alderdi politikoei deitu, batzarra egin eta horri buruzko erabakiak hartzeko. Eta hori horrela izanik, ezinezkoa egiten zaitera bat esatea aurreratzea, hauteskunde hipotetiko horiek uda aurretik ala uda ustetik egingo den. Oraindik ere ez direlako eman beharreko urratsak eman, jakin ahal izateko, noiz gertatuko diren eginkizun edo gertakizun horiek. Eta gertakizun horietatik aterako da bere kasuan hauteskundeen eguna. Hauek izan dira beraz, kazetariek bidalitako galderak. Eskerrik asko hirurori. Eskerrik asko zuei. Datorren astera arte.